Es que estamos en Jeremías, el capítulo 2. Oiga, Jeremías 2, versículo 13. Muchachos, les digo una cosa. A mí me llena de gozo de que Daniel, siendo hijo de nosotros, está triunfando y él nunca pone la mirada en las cosas, sino que siempre es Dios, Dios, Dios. Y lo que me decía ahora es que usted me lo enseñó. A mí eso me parece muy lindo. ¿Saben por qué? También por la humildad y la sencillez. Amén. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Amén. Iglesia, yo el domingo les hablaba sobre la sequedad espiritual, pero también les hablé de un derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Y les hablé también de algo muy importante, iglesia. Mucha gente dice: yo voy a la iglesia y no me importa el pastor. Pero yo te voy a decir una cosa: el pastor sí importa. Sí importa lo que te está transmitiendo el siervo de Dios para un púlpito. Eso sí importa. Sí importa, iglesia. Porque si uno se para aquí en pecado. A mí me tocó hace años una historia de un pastor que estaba en adulterio. Y cuando menos piensa, casi todos los varones de la iglesia casados resultaron en adulterio. Entonces tuvo que ir el director de la misión y preguntarle a él: ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué sucede? ¿Por qué los hombres casados están cayendo en adulterio? Y resulta que este pastor le confesó el pecado a su pastor. Le dijo: pastor, estoy en adulterio. Entonces mira que sí importa el pastor. Si no importara, Dios no lo mandaría a uno. Él diría: pues no se necesita. Amén. Y es muy importante, iglesia, porque en estos días nos decía alguien: no, está el pastor. A mí me importa es Jesús. Sí, porque es que uno no va a ir a poner la mirada en el pastor, pero también tiene que poner la mirada qué les está dando, qué alimento le está dando el pastor. Amén. También tienen que poner la mirada en cuál es el testimonio que te está dando el pastor. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que mirar. Y uno viendo actitudes, porque igual somos humanos, uno dice: pero yo qué voy a recibir ahí, yo qué estoy recibiendo acá. Y si el pastor está cometiendo adulterio, póngale cuidado, que igual la iglesia van a caer en adulterio, porque es lo que se está transmitiendo. El Señor Jesús nos mandó a dar palabra de Dios, a dar alimento. Y yo les hablaba de la resequedad espiritual. ¿Y sabes por qué hay resequedad espiritual? Porque mucha gente puede llegar a la iglesia, sentarse a recibir palabra, pero no la viven. No viven la palabra. Y hoy el Señor nos está hablando acá en Jeremías 2, versículo 13, donde Él dice que dos males ha hecho mi pueblo. Oye, dos males. Y el primero que Él dijo fue: me dejaron a mí. Dice: fuente de agua viva. Y dice la palabra de Dios que apartados de Dios nosotros no podemos hacer nada. Y el pueblo lo había dejado a Él. Amén. Muchas personas pueden ir a la iglesia y ya han dejado a Jesús. Muchas personas pueden ir y congregarse en todos los servicios, pero la palabra que está recibiendo está cayendo en ese terreno que está reseco, agreste. Y entonces ahí no sucede nada. Amén. Y el Señor estaba hablando ahí al pueblo de Israel, le estaba diciendo eso. Habían cometido esos dos males. Y dice el otro mal: y cavaron para sí
cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces vemos un terreno agreste, reseco. Pero también vemos acá cuando Jesús les dice que Él es la fuente de agua viva. Amén. Y cuando habla de las cisternas, en esa época cogían las rocas y les abrían un hueco. Y entonces cuando llovía, recogían el agua ahí. Y entonces iban a tener agua para lo que necesitaban, pero más para beber, ¿cierto? Pero el Señor habla y dice que eran cisternas rotas. ¿Pero por qué cisternas rotas? Y hoy queremos que miremos nuestro corazón, iglesia, y vamos a poner nuestro corazón como esa cisterna. Y es bueno que hoy vamos a reflexionar en algo. ¿Cómo está esta cisterna que es mi corazón? ¿Será que está rota? ¿Será que esa cisterna está recibiendo esa palabra de agua viva y no está sucediendo nada en nuestras vidas? Porque algo tiene que suceder cuando tú recibes la palabra de Dios. Cuando tú recibes la palabra de Dios y la pones en práctica, cosas tienen que pasar. Nuestra vida no puede seguir siendo igual, iglesia. Nuestra vida tiene que ser diferente porque es la palabra de Dios. Y entonces usted ve muchos cristianos tibios, secos. A usted, un cristiano, se le puede arrimar y decirle: estoy estancado. Y muchas veces le echan la culpa al pastor que porque están estancados. Ojalá la relación con Dios que tenga cada uno de ustedes dependiera de mí. Pero eso no depende de nosotros. Nosotros enseñamos, y cuando la persona está estancada es porque hay resequedad espiritual. Cuando la persona está estancada es porque hay una cisterna rota, que es el corazón, y que la palabra que se le está dando se está yendo como la cisterna rota que echa el agua y se evapora, se va. Y es el tiempo de que nos examinemos y digamos: ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está esta cisterna? ¿Será que la palabra que estoy recibiendo, si la estoy viviendo? Porque si ustedes todos saben que si no hacemos la palabra de Dios, nada va a pasar. Y hay cristianos que son cisternas rotas. Hay cristianos, ustedes se pueden meter a estudiar teología, ustedes se pueden meter a seminarios, usted se puede parar a predicar, a servir, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Sí será que cuando tú partas con Jesús tenés la convicción de que eres salvo? Porque es mucha la palabra y mucho el alimento y no pasa nada. Y esas son las cisternas. Por eso el Señor les hablaba y les decía que se habían alejado de Él y que habían cavado cisternas rotas. Así de que podemos estar yendo a la iglesia, podemos estar estudiando teología, podemos estar yendo a seminarios y a una cantidad de cosas, y eso a Dios, te digo una cosa, no le importa. Mi esposa y yo estudiamos teología y estamos volviendo a estudiar, pero si nosotros no vivimos la palabra que estamos aprendiendo ahí, ¿a Dios qué le va a importar eso? La teología no nos va a dar salvación. Nosotros lo estudiamos porque nos preparamos para darle a ustedes. Pero si yo no vivo la palabra, de nada me va a servir. Si mi cisterna está rota, va a llegar la palabra y va a pasar derecho. Pero cuando la cisterna está bien, el agua se va a estar ahí en la cisterna, y entonces va a comenzar a dar frutos. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, que la palabra dé frutos. Amén. El estancamiento espiritual es personal. Amén. Cada uno de ustedes tienen que mirar y saber cómo estoy espiritualmente. Y cada día nuestra parte espiritual, nuestra vida espiritual, área espiritual tiene que ir creciendo más.
Porque tenemos que ir corrigiendo cosas que hay que corregir. Hay veces nos encerramos a pedir y a pedir. Mire, a nosotros nos gusta madrugar y yo lo primero que hago es una autoevaluación. Y yo le digo: Señor, ayer me enojé por esto. No, yo no quiero volverme a enojar por nada. Ayer me pasó esto. Ay, Señor, yo no quiero que yo no quiero ser así. Pero yo necesito que tú me ayudes. Amén. Cuando la cisterna está rota. Recuerda que la palabra de Dios dice, ¿recuerdan cuando Jesús murió? Cuando Jesús fue bautizado, que dice que cuando Juan lo sacó del agua, vino el Espíritu Santo sobre él. Cuando nosotros recibimos a Jesús y nos convertimos en hijos de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros. La unción tiene que estar en nosotros. La presencia de Dios tiene que estar en nosotros. Pero si la cisterna está rota, ahí no va a pasar nada, iglesia. Espíritu Santo, ¿sabes por qué? Porque el Señor les hablaba a ellos de que lo habían dejado. Y Él dice que el pan de vida, el agua de vida, la fuente de vida, el Señor. Entonces no estamos bebiendo de esa agua que el Señor nos dice que bebamos de esa agua para nunca más tener sed. Y cuando nosotros no vivimos la palabra, le estamos diciendo a Dios: Señor, es que usted a mí no me interesa. No me interesa usted, por eso no quiero vivir la palabra. Y no podemos vivir una vida doble. La podemos vivir delante del que sea, pero ante el Señor no se puede, porque Él nos conoce. Amén. Y por eso, iglesia, nosotros, vuelvo y te digo, si es importante el pastor de una iglesia, muy importante. O ustedes que vimos para al pastor en San Antonio bebiendo, tomando cervezas por allá. Yo le garantizo que los que me vean aquí no vuelven a la iglesia. O los carnales se unen. Sí, los carnales, ¿cómo? ¿Cómo así? El pastor entonces no es pecado. Pastor bebiendo, entonces no es pecado. Es que eso es una iglesia bacana. El pastor es un bacán. No, unámonos al pastor. Pero los espirituales, los que se dan cuenta de qué es lo que están recibiendo, te van a decir: no, ya no vuelvo. Ya no vuelvo. Amén. Yo personalmente, yo no volvería. Donde yo tengo un pastor así, yo digo: no, yo para no voy. Yo necesito un lugar donde me alimenten bien. Amén. O a quienes de ustedes, para alimentarse la parte física, no les gusta comer bueno. En estos días fuimos para un restaurante. Salimos por allá con Miguel y Estefan y nosotros tres, y entramos a un restaurante. Y yo soy muy observador, que era típico. Y yo miro, yo veo una señora de mucha edad, toda sucia, partiendo la ensalada. Y comienzo yo a mirar, y yo: no, esto está desagradable. Llegaron con las cartas. Yo les dije: Liliana siempre: amor, ¿usted qué piensa? Y yo: no, pues ¿qué piensa usted? No, usted. Y yo: ¿qué? Que no me gusta, vámonos. Amén. Porque uno dice: wow, esto está sucio. Si así es para mandarnos un bocado de comida físico que luego después se va a botar, ¿cómo mucho más nos vamos a fijar en el alimento espiritual? Amén. ¿Cómo mucho más no vamos a mirar eso, iglesia? A mí esta semana, ayer, me alegró mucho cuando Muñoz me dice eso, y después el líder de la iglesia me manda el mensaje. Me lo había mandado la noche anterior, pero cuando después me llama otro y me dice: negro, ¿pero por qué? A mí eso me gusta.
Porque uno sabe dónde están parados, iglesia. Hombre, el pastor está en un error. No, vamos a hablar con el hombre. Amén. Y cuando haya algo que a ustedes no les guste, nosotros, en amor, pastor, venga, y las con esto, listo. Así como nosotros lo hacemos con ustedes. Vuelvo y les digo, somos humanos. Y entonces vamos a seguir. Dice en Salmos 46:4: del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Y cuáles son esas corrientes que Dios quiere? Son esos ríos en el que el Señor quiere que nosotros nos sumerjamos, en el río del Espíritu. El agua es la palabra de Dios. Las cisternas es nuestro corazón. El campo seco, agreste, es nuestro terreno, que también es nuestro corazón. Ahora, si nosotros somos personas espirituales, tenemos que tener el discernimiento de qué es la palabra que nos están dando. Nosotros estudiamos, y a veces yo me siento con mi esposa y digo, vení, a mí como que no me cuadró mucho este punto. Amén. Porque saben que, iglesia, lo más importante es leer la palabra, vivirla. Y hay veces yo me siento con Liliana y yo le digo, mi amor, vení, pero a mí este punto como que no me cuadra. ¿Sí me entienden? Porque no podemos estarnos tragando todo lo que nos digan. Los escribas y los fariseos, ellos predican la palabra, pero a la vez, ¿cómo estaban viviendo ellos? Estaban en contra de Jesús y no predicaban la palabra como era, y eran defensores de Dios, no predicaban la palabra que era. Y eso mismo está sucediendo en muchos lugares hoy, iglesia, donde no dan la palabra como es, y que nosotros tenemos que tener cuidado con eso. A mí a veces me dicen, pastor, usted es muy celoso. Yo soy muy celoso. Esas torres de Nueva York, eso se demoraron años para hacerlas, y llegaron esa gente del oriente, de por allá. ¿Y cuánto se demoraron para derrumbar las torres? Eso no se demoró nada para tirarlas al piso. Eso mismo pasa en la parte espiritual. Lo que ustedes reciben acá, iglesia, que es una sana doctrina, ustedes se meten a otro lugar y le pueden barrer con todo. Todo se lo tiran al piso, porque así obra Satanás. Por eso nos tenemos que cuidar, y por eso nosotros somos celosos, porque es muy fácil que llegue el enemigo y derrumbe. Construir es muy difícil, pero para derrumbar es lo más fácil que hay. Ahora vaya, vuelva y construya. Ya es más complicado. Y dice en Isaías 43:19: he aquí yo hago cosa nueva, y pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice en el 43:20, dice: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido. ¿Para que qué? Para que beba mi pueblo. ¿Cuál pueblo? Nosotros, que somos los escogidos, iglesia. ¿Y cuáles son esos ríos? Es la palabra de Dios. Amén. La vida de nosotros es la palabra de Dios. Y esos ríos que el Señor quiere que nosotros tomemos de esas aguas. Si nosotros no estamos tomando de esas aguas del río, de esas aguas del Espíritu, iglesia, no va a pasar nada. Vamos a tener una muerte espiritual. Amén. Recuerda que el Señor dice: yo soy la fuente de agua viva. Agua viva. ¿Recuerdan cuando la mujer samaritana que estaba sacando agua del pozo? En Juan 4:13 dice: y Jesús respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿De cuál agua? De esa agua que usted abre en el lavamanos, de esta que está aquí en la botellita.
Ahorita me tomé un poquito porque se me reseca la boca. Y enseguida vuelvo y me tomo otro trago, pero al ratico está otra vez reseca. Y entonces el Señor le dice a ella que cualquiera que bebiera de esa agua, del agua que estaba sacando la samaritana del pozo. Dice en el 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Iglesia, si ven la importancia de la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Él no le quiso decir a la samaritana: yo voy a acabar con la sed, nunca jamás van a volver a tener sed. Sino que Él quiere que nosotros cada día estemos sedientos de Él. Y Él cada día nos va a suplir con su palabra. Cada día tenemos que tener más sed de Dios. Cada día tenemos que tener más sed de la palabra de Dios. Y entonces el Señor todos los días nos va a estar alimentando de su palabra. De esa palabra que es la Biblia, que todos la tenemos que leer todos los días, pero que también tenemos que meditar en la palabra, iglesia. En esta mañana en el devocional yo les hablaba y les decía de la santidad. Mira, si tú no vives la palabra de Dios, no vas a vivir en santidad. Y la palabra dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. Si no hay santidad, no hay salvación. Y para que usted viva en santidad, tenemos que vivir la palabra, iglesia. ¿Qué importa el pastor? Muchísimo, mucho. Y aquí el pastor no tiene que brillar. El pastor tiene que pararse acá a presentar a Jesús, a presentar la palabra, a enseñar, a entregar el alimento que el Señor está mandándonos, a entregarlo. Amén. Y entonces, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos una ventaja, iglesia, de que Él nos va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Cuando yo monté en el estado eso, yo sentí un puñal acá, ¡tah! Y yo decía, uy. Y yo era en el cuarto y yo, uy, no, eso no puede ser. En la noche, peor. Y en la madrugada, lloré. Lloré, pida perdón. Si se dan cuenta, iglesia, porque el Espíritu Santo está ahí. Si tú no vives la palabra de Dios, si tu alma está reseca, el Espíritu Santo ahí no está, porque no estás viviendo la palabra. Y si no vives la palabra, no hay vida. Porque la palabra de Dios dice ahí: yo le daré y será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? Para la vida eterna. Si se dan cuenta la importancia de esta fuente que es Jesús para nosotros. Y entonces dice en Juan 7:38: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, el que crea en Él, no va a haber sequedad. No vamos a tener un corazón agreste, ni un alma seca, sino que siempre va a estar corriendo esos ríos de agua viva, iglesia. Pero que también dice Dios que saltan para vida eterna. Si ves que nuestra salvación depende de cómo vivamos la palabra. Ahora, yo a ustedes les puedo predicar esta misma palabra y volteárselas, muy fácil. Les puedo predicar prosperidad. Amén. Y muchos dirán: bueno, esa iglesia es bacana, nos están predicando esto y nos impulsan la fe. Sí, pero saben que el pastor se va directico para abajo con todos los de la iglesia. Y entonces en la iglesia
lo van a decir los de la iglesia, pero si yo no tengo la culpa, el pastor predicó eso y no enseñó eso, ¿para qué se metió allá? ¿Para qué no lee usted la palabra y la escudriña y mira si lo que el pastor le está hablando es verdad? Entonces se va el pastor con su cola para abajo, o sea, con todos los de la iglesia detrás, porque así es. Vuelvo y les digo, por eso él dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Porque es que la palabra la tenemos que leer, vivirla. Y entonces dice en el 7:39: esto dijo el Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él. Él pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, no había venido también cuando Jesús fue bautizado. Nosotros, iglesia, depende de nosotros, de cada uno, nuestra salvación. Mira, hay veces nos enfocamos mucho en mirar los errores de los demás. No, es que fulanito de tal es muy chismoso o es muy chismosa. No, es que, y critican, es que en la casa de esta persona está llena de pecado. ¿Y cómo está mi casa? De esta puerta para adentro. Porque siempre estamos mirando, criticando y juzgando a los demás, cuando la palabra nos habla y nos enseña esto. Y entonces siempre hay gente mirando los errores, los defectos, todo lo de los demás, y empiezan a hablar. Vuelvo y les digo, el servicio mañana, algunos hubieran podido empezar a murmurar: uy, el pastor. Pero llegó una persona de Dios y le dijo: no, pastor, vea. Y uno: sí, Señor. ¿Sí ven? Por eso nosotros decimos que esta iglesia ha cambiado y ha sido muy renovada, porque ya era hora, iglesia, porque la presencia de Dios en este lugar tiene que tener cambios en la gente. Cuando la presencia de Dios está ahí, o sea, la iglesia tiene que ser diferente. Amén. Cero chismosos, cero murmuradores, cero envidiosos, y amarnos los unos a los otros como lo manda la palabra de Dios. Y dice en 2 Pedro 1:21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué fueron inspirados por el Espíritu Santo? Porque Dios les hablaba a ellos la palabra que ellos iban a lanzar. Ellos no llegaban allá con señales, ni en la carne. Era con la palabra que el mismo Dios les daba. Vaya Jeremías a este lugar, vaya Isaías a este lugar y dígales esto, esto y aquello. Y así iban y lo hacían. Pero era la palabra enviada por Dios. No eran inventos de hombres, porque la misma palabra nos habla de que no podemos aumentarle ni tampoco quitarle a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos creyentes hoy en día se sienten espiritualmente resecos, con falta de esa agua, de esa fuente de la palabra, porque no la quieren recibir? Porque hay veces el orgullo no les permite aceptar la palabra de Dios. Mire, muchas veces la gente se va a las iglesias porque no aguantan la palabra, porque no es la palabra que yo quiero escuchar, no es la palabra que me conviene. Pero es que no es la palabra de Liliana y Martín, es la palabra de Dios. Y entonces más de uno dice: uy, no, y les da duro. Entonces dice: no, yo más bien me voy. Resequedad espiritual, porque la palabra también es para exhortar y para corregir, y no les gusta. ¿Sí ven? Y entonces
en ocasiones hay gente que es espiritualmente secos. Y mucha gente dice: yo siento que Dios se ha apartado de mí. ¿Tú crees que si Dios envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, si nosotros estamos bien con Él, Él se va a apartar de nosotros? ¿Por qué? Si antes Él quiere es tenernos a nosotros para Él. Y entonces mucha gente dice: no, yo ya no siento a Dios, yo siento que Dios me dejó, yo siento que Dios se apartó de mí. No, no, no. Nosotros somos los que nos apartamos de Dios, no Dios de nosotros. Nuestras actitudes, el pecado, todas esas cosas nos apartan de Dios. El no vivir la palabra de Dios nos aparta de Dios. Entonces, a mí Alfredo no me puede venir a decir: pastor, me siento seco, me siento estancado. Eso es su relación con Dios, no soy yo. Yo que les digo: tengan un lugar donde orar, donde tener comunión, donde leer la palabra, escudriñarla. Amén. Yo no les digo nada contrario acá, ni mi esposa. Es la palabra de Dios. Amén. Entonces, iglesia, eso no puede ocurrir. De que no, es que Dios llegó y me dejó. Si yo le estoy caminando bien a Dios, ¿por qué no va a dejar? Antes, al contrario, nos va a bendecir. Amén. Ustedes a veces no ven personas que ven a otros llenos de la presencia de Dios y dicen: pero ¿por qué yo quiero tener lo que tiene esa persona? ¿Por qué esa presencia de Dios tan bacana ahí? ¿Por qué Dios respalda tanto a esa persona? Porque hay una relación con Dios. Entonces, si usted es un otro, no se haga preguntas. Diga: esta persona tiene una relación con Dios, esta persona le camina a Dios como debe ser. Pero como yo también quiero esa presencia, pues yo voy a hacer lo mismo. Voy a empezar a caminarle a Dios como Él quiere, a caminar en obediencia, a tener mi lugar donde voy a orar y mi comunión con Dios, y a caminar derechito. Amén. Y no ponernos a mirar que qué bueno tener esto, si nosotros también lo podemos tener. Es que es el mismo Espíritu Santo. Amén. Y entonces vimos ahí en la palabra ahora el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana, cuando Él le promete, nos promete a nosotros, las almas sedientas, que es una fuente de agua que brota para vida eterna. Por eso Él dice: nunca jamás volverá a tener sed. Él quiere que tengamos sed de Él, y Él quiere abastecernos cada día más de la sed que nosotros tenemos de Él. Y por eso es que Él dice: no van a volver a tener sed, porque cada día debemos de tener hambre y sed de Dios. Y entonces, yo quiero más de ti, Señor. Él nos da más. Quiero mucho más nos da. Pero muchas veces usted va y abre la botellita de agua, se la toma, después al rato dices: no, estoy otra vez con mucha sed. Tómate otra botellita, te la tomas, y estás todo embuchado de tomar agua, y la sequía sigue en la boca. De esa agua que se evapora ahí y se va, esa es la misma agua que muchos cristianos están recibiendo en el mundo. Todo lo que no sirve, todo lo que no edifica, todo lo que no nos va a ayudar a construir una vida espiritual, la mayoría de muchos cristianos están haciendo eso, iglesia. Amén. La palabra ya no la quieren vivir, la que nos da Dios, sino lo de afuera, lo externo, lo que no edifica, que para nada nos sirve.
Pero si tú vas a la fuente de agua que da vida eterna, vamos a estar saciados, vamos a estar llenos de la presencia de Dios, vamos a estar llenos del Espíritu Santo, y todo va a ser diferente. Esa agua de Dios es un manantial inagotable que nunca se va a acabar, iglesia. Aquí en la tierra el agua se puede acabar, pero con Jesús ese manantial nunca se va a acabar, sino que cada día nos va a estar saciando más continuamente. Y cada vez que tú te metas a orar, Él continuamente te está dando mucho más, pero que tú también tienes que ir a dar de todo lo que te está dando Él. Ir a dar. No nos podemos quedar con eso ahí estancado. No, ir a dar de todo lo que el Señor nos está dando. Amén. Eso fue lo que Él nos enseñó a través de los discípulos. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Tenemos todos los días que sentirnos más sedientos de Dios, iglesia. Cuando despierten en la mañana, así vean el día la noche muy llena de nieblina, levántense y vayan a la presencia de Él. Saben que no es lo mismo orar en la madrugada que en el día. Y nosotros vivimos en un lugar tranquilo. En estos días estaba por allí en un supermercado y me dice: man, Martín, ¿cómo sentiste la tempestad? Y yo: ¿cuál tempestad? Me dice: ¿cómo que no? ¿Usted dónde vive? Nosotros vivimos allí en Río Grande Hábitat. ¿No sintió la tempestad? ¿Pero cuál tempestad? Nosotros en ese piso alto lo único que siento son los temblores, pero esos aguaceros ni por enterado nos damos. En verdad uno no siente esos aguaceros. Cuando me dice: man, venga, y me saca un poco de árboles caídos, tejas por allá, tremendo. ¿Y sabe por qué, iglesia? Porque siempre tenemos que estar buscando la presencia de Dios y siempre tenemos que estar ahí. Hay cosas que producen temor. ¿Quiénes te han tenido temores? Nosotros tenemos un poco de invitaciones. Tenemos invitaciones para irnos a pasear. Nos dicen: vámonos para la costa en carro. Yo hay veces pienso que salgan por ahí manes y le digan a doña Liliana y a Martín: ustedes dos se van, el chino de acá con nosotros, pasen en el fusil de una vez. Yo pienso en eso. A mí antes me decían: usted es muy tocado. No, yo no era tocado, prudente. Yo en Medellín llegaba y parqueaba el carro en un lugar y yo miraba, pronto yo ahí se cae ese árbol encima del carro y me gozaban. Yo le metía reversa y lo ponía en otro lado, caía el aguacero y ¡puf! Caía el árbol. Entonces a los amigos les daba risa. Me decían: ¿y vos por qué te das cuenta? Si en el mundo era tan malo, sentía como eso, ahora más que estamos con Dios, Él nos da discernimiento. Amén. Iglesia, si tú tienes hambre y sed de justicia, te voy a decir algo: no te dejes seducir por las cisternas rotas. Esas cisternas rotas de este mundo son las que no retienen el agua. Y tú no puedes descuidar esa fuente de agua viva, que es la palabra de Dios. Por la palabra que te dan en la calle, por lo que te dicen en la calle, por lo que la gente que nos rodea también es nociva para nosotros. Mucha gente dice: no, yo los voy a convertir, o lo salen convirtiendo a usted.
Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de rodearnos de cisternas rotas, para que de pronto una de nosotros no se vaya a romper. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿A dónde estamos yendo? ¿De qué personas nos estamos rodeando? ¿Con quién estamos compartiendo? Si yo estoy en un lugar y comienzo a hablar con la gente y les comienzo a hablar de Jesús, y si no les gusta, pues si no les gusta escuchar de Jesús, pues tampoco yo quiero escuchar de lo que me quieren decir, porque va a ser pura basura. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué tenemos que hacer? Irnos. Donde tú lleves la palabra y nadie la quiere recibir, chao, me voy. Él dice: sacúdete el polvo de tus zapatos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Y cuando nos sentamos con personas que tienen las cisternas rotas, tenemos que tener cuidado de no beber de esa agua equivocada. Tú tienes que tener cuidado de no beber del agua equivocada que te pueden estar dando otras personas. Por ahí hace días casi cae alguien de acá en una trampa. Yo le digo a mi esposa: yo no entiendo. O sea, la palabra que se les da, llegan y dicen: Dios es una mujer. ¿Qué? Dios es mujer. ¿Y por qué no la pusieron diosa? No, es Dios, pero es mujer. Y es tanto eso que vienen donde mi esposa y me dice: pastora, yo creo que Dios es mujer. Entonces dice uno: cisternas rotas. Como cuando tú coges agua en los puños, se te sale. Así pasa con las cisternas rotas. Usted le pueden dar la palabra que sea. Se puede caer en una vigilia aquí hasta mañana, y si tu cisterna está rota, vienes a trasnocharte, porque de nada te va a servir, porque se va la palabra, no la toman y no la viven. Pero que a uno le digan que Jesús es una mujer. ¿Te has dejado seducir por cisternas rotas? Cisternas que no tienen agua. Y tenemos que tener cuidado, iglesia, porque todos los días debemos de pedirle a Dios que nos libre de toda tentación. Porque la palabra dice que cuidado con el que se sienta muy firme, que se cuide de no caer. Y por eso tenemos que tener cuidado. Y cuando tú sales de la oración, tú sales preparado para cualquier cosa que llegue el enemigo a atacarte. Estás preparado porque ni de oración, estás firme. Pero cuando usted tiene una cisterna rota, hace lo que el enemigo con cualquier cosita y la da 3 vueltas. Por eso, iglesia, oración, palabra, lectura de la palabra y vivir la palabra. Ya no vamos a volver a tener sed, ¿cierto? Porque vamos a beber del agua que salta para la vida eterna. Amén. Entonces vamos a comenzar a buscar el rostro del Señor. Vamos a estar insistiendo en oración, a encontrarlo, en ayuno. Amén. Como el Señor nos está hablando hoy a través de esa fuente de agua viva, tenemos que confiar en Dios y tener la confianza y la fe de que Él es esa agua que es nuestra salvación. Mucha gente dice: no, yo ya soy salvo, y no saben nada de palabra. Yo ya soy salvo con las cisternas rotas. Yo ya soy salvo con el alma reseca, y nada de agüita en el espíritu. ¿Sí será?
que soy salvo con mi cisterna rota? ¿Sí será que soy salvo con este terreno reseco, agreste? Y es una palabra, iglesia, que es para que todos nosotros reflexionemos y pensemos en esta noche, que pienses: ¿cómo está mi cisterna? ¿Está rota o está bien? ¿Estoy reseco espiritualmente o estoy con esa agua de la fuente de Dios? Amén. Yo los veo muy callados, pero yo le pido a Dios que esta palabra haya llegado a sus corazones. Si tú quieres una oración, puedes pasar. No vamos a pisar las abejitas y oramos.